gloria a Dios, aleluya. Dios le bendiga en esta noche, en esta tarde, hermano. Amén. Bienvenido en el nombre de Jesús a la comunión, a la meditación de la palabra del Señor en esta tarde. Yo quiero primeramente, ¿verdad?, darle gracias a Dios, después a nuestros pastores. Y yo quiero pedirle también que vamos a orar ahorita para que el Señor nos conceda la dirección de su Espíritu Santo, pero antes que nada yo quisiera que oremos por el pastor, amén, por nuestro pastor Carlos Serrano, amén, que está un poquito indispuesto, poquito, amén, amén, solo que el Señor tiene control de todas las cosas, solamente que le invito que oremos un momentito para que el Señor le restaure al 100%, amén, en el nombre de Jesús. Padre, en esta tarde, en esta noche, Señor, yo te doy gracias, Padre, porque has sido bueno con nosotros, Señor. Tu misericordia la has engrandecido, Padre, sobre nosotros, sobre tu pueblo, Señor, sobre tu casa, Señor amado. Gracias, Padre, por esas bendiciones que nos das todos los días, Padre, en esta hora, juntamente con mis hermanos que ya están conectados, que se han de estar conectando, Padre. Nosotros nos acercamos, Señor, en el nombre de Jesús, al trono de tu gracia, agradecidos por todo lo que has hecho. Sabemos que todos estos días, Padre, tú nos has guardado, tú nos has bendecido, tú nos has defendido, Padre. El enemigo, Señor, que anda como un león rugiente, Señor, no ha podido ni podrá distraernos, Padre, porque tú, Dios mío, eres nuestro escudo, Señor. Tú eres quien pelea por nosotros, Padre. En esta hora, Padre, mis hermanos que ya están conectados, Padre, en el nombre de Jesús nos ponemos de acuerdo, suplicando, Padre, para que en esta hora, Señor, tú envíes, Padre, una palabra viva, una palabra poderosa, esa palabra, Señor, que nos dijiste que es espíritu y vida, Señor, que la envíes, Señor, allá donde está mi pastor, Padre, para que sea restaurado, Señor, para que sea fortalecido, Señor, para que su espíritu, su alma, su cuerpo, Señor, reciban, Padre, esa fortaleza, esa restauración, esa sanidad, Señor, en su cuerpo, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que tu palabra, Señor, que no tiene impedimento, que tu palabra que no está esclavizada, que esa palabra, Señor, que no tiene barreras, Señor, en el nombre de Jesús, en esta hora, te pedimos toque, Señor, el cuerpo de nuestro pastor, Señor, en esta tarde, en el nombre de Jesús, creyendo por tu palabra, Padre, que tú te llevaste, Señor, toda dolencia, Señor. Tu palabra dice, Señor, que en esas llagas que a ti te hicieron, en esas heridas que a ti te hicieron, ahí llevaste toda dolencia, Padre. Ahí llevaste toda enfermedad nuestra, Señor. En esta hora, Padre, nosotros nos tomamos de esa palabra, Señor, en el nombre de Jesús, creyendo, Padre nuestro, que nada es imposible para ti. Gracias, Padre, te damos, Señor, creyendo que tú, Señor amado, tienes el control de todas las cosas. Nada está fuera de tu control. Todo, Padre, tiene, Señor, de alguna forma, Señor, un permiso tuyo, Señor. Te pedimos en esta hora, Señor, que tu misericordia, Señor, nos envuelva, que tu misericordia, Señor, nos ayude para ver, Señor, tus planes, para conocer el mañana que tú estás viendo y que para nosotros muchas veces es oculto, Padre. En esta hora te pedimos, Señor, abre por favor nuestros ojos, que esta palabra que tú nos has dado, que esta palabra que tú envías, Señor, a nosotros, a tu pueblo, Señor, te pedimos, Señor, que esta palabra haga la buena obra, Señor, esa buena obra, Padre, que tú empezaste en nosotros. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que cada uno de mis hermanos, aquellos que ya están conectados, Padre, que conforme a tu grande misericordia, Señor, abras nuestro entendimiento de tal manera, Padre, que podamos ver tus planes perfectos, que podamos ver tus maravillas, Señor, y que podamos, Dios mío, cada día, Señor, enamorarnos más de ti, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos, revélate a nosotros, Padre, revélate a tu pueblo, Señor, revélate, Señor, somos tuyos.
En el nombre de Jesús te lo pedimos en esta hora, Padre. Susténtanos con tu palabra, Dios mío. Susténtanos con tu palabra. Que esta palabra, Señor, caiga en una tierra fértil, en una tierra, Señor, que está preparada por ti, amado, para dar el fruto, Señor, para lo cual tú le envías, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos en esta hora, Señor, creyendo, Padre, creyendo, como dice tu palabra, que tú velas, Señor, tú velas sobre tu palabra para que se cumpla. Gracias te damos, Padre, por todo. Gracias por todo lo que has hecho. Gracias por lo que estás haciendo, Padre, y que obra a favor nuestro, Padre. Gracias, Dios mío, te damos. Recibe la gloria, Señor, recibe la honra, Padre, y que tu pueblo, Señor, sea bendecido en esta tarde, donde quiera que Él se encuentre, Señor, y está pendiente de lo tuyo, Padre, porque tu palabra nos los enseña, Señor, que si nosotros, Señor, nos enfocamos en tu obra, Padre, tú, Señor, tú tendrás cuidado de nuestra vida, Señor, de todo lo que rodea nuestra vida, Padre. Gracias te damos en esta noche, en esta tarde, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Aleluya. Pues bien, mi hermano, que Dios le continúe bendiciendo. Amén. En esta ocasión se me ha concedido la oportunidad, el privilegio, la responsabilidad delante de Dios, amén, de compartirle, hermano, un tema del cual hemos venido hablando del tabernáculo. No sé si usted se recuerda, los viernes, los martes son estudios para que usted y yo nos afiancemos a la palabra, para que usted y yo crezcamos en la palabra, para que a usted y a mí nos nazca, se produzca más cada día el deseo de interesarnos por lo que Dios tiene, porque déjeme decirle que desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios tiene un propósito específico y lo ha venido mostrando de muchas formas, de muchas maneras, hermano. En el antiguo tiempo, usted se da cuenta, lo ha venido mostrando y el propósito de Dios, el anhelo de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, hermano, es que su pueblo disfrute, es que su pueblo goce, es que su pueblo tenga vida abundante, es que aquellos que han creído en Él, hermano, reciban la recompensa, una herencia, dice Pedro, incorruptible, hermano. Eso es lo que el anhelo de Dios quiere desde Génesis hasta Apocalipsis. Eso es lo que yo veo que Dios anhela, hermano, que los que hemos creído en Él no solamente lo hayamos aceptado como Salvador, no solamente como alguien que nos libra, que nos provee, sino que Dios de mucha forma nos muestra, hermano, que Dios quiere que tengamos una vida abundante, una vida de la cual nosotros podamos disfrutarla, para que aquellos que aún no han creído, hermano, al vernos, hermano, al ver que lo que nosotros tenemos, lo que de parte de Dios hemos recibido, es un deleite para nosotros, ellos de alguna forma van a ser atraídos, hermano. Entonces dice la palabra que como que si Dios rogara, ¿verdad?, a través de nosotros, eso lo dice Pablo. Entonces, hermano, usted y yo que hemos creído, tenemos una responsabilidad grande. No solamente, le vuelvo a decir, conformarnos con que Dios nos vino a librar de la muerte, de la condenación, de muchas cosas, sino que eso es algo muy hermoso y claro que es grande, ¿verdad? Sin embargo, hay algo más, hay mucho más de lo cual Dios nos quiere hacer partícipes. Pero para poder nosotros ser partícipes de lo que Dios tiene abundantemente, decía el pastor la vez pasada, las inescrutables, algo que es imposible llegarle al fin y decir, oh, ya sé de qué se trata. Es algo que no logramos alcanzar, las riquezas, dice, de su bondad, de su gloria, el misterio, todo lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, hermano, al ver este tema, estos temas, estos días, que son los viernes y los martes, no sé si usted se ha dado cuenta, pero yo me doy cuenta y digo, wow, el anhelo de Dios es grande, hermano, para nosotros. El anhelo de Dios, el deseo de Dios es mucho más allá de lo que nosotros hemos logrado entender. Y estos temas, hermano, de alguna forma, más de alguna forma, nos están enseñando, nos están tratando de abrir los ojos, estas palabras, estos temas, para que nosotros nos demos cuenta, hermano, nos demos cuenta que creer en Cristo
es más, mucho más que solamente congregarnos y de repente sentir gozo y de repente algo bonito. Es mucho más que eso, hermano. Amén. Así que pensando de esa forma, hermano, al ver este tema, yo me di cuenta y digo, Dios ha hecho desde el principio hasta el final un propósito en su corazón y Él no quiere que nadie perezca, sino que todos, dice todos, ¿verdad? Todos nos incluye, procedamos al arrepentimiento y no hay que ignorar, dice Romanos, que la paciencia de Dios no es porque él se está tardando, sino porque la paciencia de Dios dice que nos está guiando a un arrepentimiento, hermano. Entonces, mire, Dios es tan sabio, Dios es tan grande, hermano, que no podemos nosotros conformarnos a solamente vivir hasta donde nos alcanzan nuestras fuerzas, ¿verdad? Porque muchas veces como cristianos nos conformamos, hermano, con venir a la iglesia a ciertas ocasiones o ciertos días especiales y pensamos que ya hicimos lo máximo. Sin embargo, Dios, que conoce todas las cosas, hermano, con un propósito nos rescató, con un propósito más que grande, nos alcanzó para que disfrutemos, hermano, de todo lo que Dios tiene. Amén. Así que yo le invito, hermano, que usted está viendo, usted que está viendo, usted que va a ver este tema, yo le invito, hermano, a que por favor se interese, que nos interesemos. La palabra del Señor dice que es necesario congregarse, es necesario congregarse, es necesario, dice la palabra de Dios, a que no nos acostumbremos como otros que ya se han acostumbrado, y eso lo dice la Biblia, ¿verdad? Que no sea una costumbre en ustedes el no congregarse, porque se están quedando cortos, en otras palabras, déjenme decirlo así, dice el Señor, me están limitando, yo soy más de lo que ustedes piensan, en otras palabras, déjenme mostrarles, dice Dios, ¿verdad? Cuán grande soy, cuántas bendiciones yo le puedo dar, cuánto puedo hacer por ustedes para que logren ver lo que tengo preparado, ¿verdad? Eso dice el Señor en toda su palabra, hermano. Entonces yo le invito, ¿verdad? Yo le invito que yo siempre pienso y digo que nos sacudamos, ¿verdad? Ahí donde está usted en su lugar, que se sacuda y que pelee la buena batalla. Recuérdese que no es por fuerza humana, sino que es por el Espíritu Santo, amén. Que pelee la buena batalla y que disponga en su corazón y que le ruega al Espíritu Santo para que la palabra que dice, la palabra que está escrita y que el Señor Jesucristo nos lo mencionó y dijo, la palabra, mis palabras son espíritu y son vida, no es una letra, aunque nosotros la podemos ver a través de letras. No es solamente una letra, así como el Señor no solamente vino a cumplir la ley, sino que vino a darle el verdadero significado de lo que él estaba hablando en la ley, por decirlo así, ¿verdad? Entonces hay algo más, hermano, de lo cual nosotros tenemos que estar anclados en el nombre de Jesús por el Espíritu Santo para alcanzar aquello, imagínense, para lo cual fuimos alcanzados. Amén. Entonces son muchas cosas, es muy grande para lo cual nos alcanzaron, hermano, y quiere Dios que lo obtengamos. Amén, pero para eso usted y yo nos tenemos que disponer. Tenemos que empezar a caminar decididos, como dice ese pasaje, que el Señor puso su rostro como que iba para Jerusalén, y así puso su rostro, y en otras palabras, así puso su mirada, así puso su decisión, y dice, aunque pase lo que pase, yo voy a tal lugar, ¿verdad? Así nosotros, hermano. Y por eso son estos temas, fíjese, estos temas, aunque son viernes y martes, hermano, las reuniones presenciales las tenemos sábados y domingos, amén. Sin embargo, hermano, pues yo creo que Dios siempre quiere darnos más, amén. Así que en esta ocasión me tocó el tema de el maná. Fíjese que el maná, yo le voy a mostrar así bien rápido, en esta diapositiva de lo que le quiero hablar, porque esto es lo que hemos visto. Recuerde usted, el tabernáculo, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba este cofre de oro con estos ángeles. Usted ya sabe todo esto. Estaba en el lugar santísimo, amén. Y ahí tenía las tablas de las cuales nos acaban también de hablar. Y la vara, ¿verdad? Que reverdeció, la vara de almendro, la vara
de Aarón, ¿verdad? La que decimos de Aarón porque escogieron varas y la de Aarón fue la que Dios hizo que reverdeciera y que diera fruto, ¿verdad? Entonces, hermano, todas estas cosas y muchas más que hemos estado viendo aquí, ¿verdad? Sin embargo, hermano, yo creo, le vuelvo a decir, que mire, todo tiene un trasfondo, todo tiene no solamente por decir tablas, ley, no, hay algo más atrás de todo eso que Dios quiere mostrárnoslo, porque Dios, a veces uno cuando no entiende, hermano, piensa que una ley, que una regla, que un mandamiento es para impedirnos a nosotros ser libres. Sin embargo, no es así, no es así. Una ley, un mandamiento, una orden, hermano, es para que nosotros aprendamos que todo lo que no está sujeto a una ley, a un mandamiento, a una orden de parte de Dios, se convierte en un libertinaje. Entonces Dios no quiere eso, Dios quiere que verdaderamente disfrutemos la vida. ¿Por qué, hermano? Porque yo lo interpreto así. Un libertinaje es algo que puede causarle placer, deleite, pero temporal, pasajero, momentáneo, eso es todo. Pero Dios quiere, dice que vivamos en una completa libertad. Hay una ley, claro, ¿verdad? Pero que disfrutemos nosotros eso, dice, que practiquemos el libertinaje porque no queremos los mandamientos. Vamos a ver unos puntos aquí bien interesantes, pero creo que me estoy yendo por otro lado. Así que mire, a mí me tocó hablar del tema, del maná. Amén. Así que yo quiero, solo le mostré esta diapositiva porque dice Hebreos 9:4, el cual tenía el altar de oro del incienso y el arca del pacto, que es esta que usted está viendo aquí, cubierta toda de oro, en la cual había una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que retoñó y las tablas del pacto. Amén. Entonces me llamó mucho la atención a mí, yo estaba leyendo, fíjese que hasta Apocalipsis dice que ahí ese maná, dice, yo le daré del maná escondido, dice, bien, digo yo, entonces yo me puse a pensar, wow, no, entonces es más de lo que uno cree, hermano, lo que Dios tiene. Uno ya entendió algo, pero Dios tiene mucho más. Amén, Dios tiene mucho más. Dios es infinito, nosotros somos finitos. Dios no está limitado. Él lo dice, ¿habrá algo imposible para mí? No hay nada imposible para Dios. Amén. Así que me toca hablar del maná. Dice aquí en esta diapositiva, las tablas de la ley representan la voluntad del Padre hacia el pueblo. Los mandamientos, los estatutos, eso representa la voluntad de Dios para el pueblo. La vara de Aarón, dice, si usted está leyendo conmigo, amén, representa al Espíritu Santo que nos permite producir frutos. ¿Se da usted cuenta? Todo tiene una interpretación. Y más que esa interpretación solamente como aprenderlo por conocimiento, no, nos quedamos cortos. Esto es una vivencia, esto es una experiencia. Imagínense usted, dice, la vara en ese tiempo literal, esta vara, pues allá estaba representando al Espíritu Santo que iba a permitir o que por el Espíritu Santo reverdeció la vara y produjo los frutos, hermano. Entonces, ahorita en este tiempo que en el libro de los Hechos habla del Espíritu y del derramamiento del Espíritu y dice que es sobre todos los que anhelan, sobre todos los que lo buscan, sobre todo a los cuales Dios haya escogido, dice, y permíteme decirle, si usted tiene a Cristo en su corazón, el Señor ya lo escogió, hermano, porque de alguna forma Dios concede el arrepentimiento y uno se encuentra acorralado y dice, sí, necesito un Salvador. Entonces Dios se lo permitió de alguna forma, ¿verdad? Dice también Romanos, no hay un justo, nadie busca a Dios. Entonces no quiero decirle, o quiero decirle que no es que andábamos nosotros buscando, Él nos encontró, hermano, a nosotros, Él nos concedió un arrepentimiento y por eso venimos. Y en este tiempo que el Señor Jesús se fue, hace pues 2000 años más o menos, que el Señor Jesús se fue, dijo, les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, yo les envío
al que ustedes necesitan, hermano. Pues solo dijo él, perseveren, esperen hasta que reciban esa promesa. Fíjense, entonces nosotros tenemos que tener esa esperanza todos los días de recibir esa promesa, que era ahí la vara de Aarón y aquí que representaba al Espíritu Santo, porque hermano, déjeme decirle que con las fuerzas humanas es imposible lo de Dios. ¿Por qué le digo que es imposible? Me viene aquel versículo que le dijeron, les contestó el Señor Jesucristo: Señor, entonces es imposible, entonces ¿quién se puede salvar? Entonces el Señor le dijo: sí, para los humanos es imposible. Por eso Dios, digo yo, proveyó a su Hijo, hermano. Dios lo hizo todo porque Dios sabe, hermano. Dios conoce todo y Él sabe que es imposible para nosotros. Y como si eso fuera poco, ¿verdad? El Señor Jesucristo vino, padeció, hizo todo lo que tenía que hacer, gracias por su amor y su misericordia. Se fue y no nos dejó solos. Dice: no los voy a dejar huérfanos, les voy a enviar, y al que le voy a enviar, dice, como quien dice, eso es todo lo que tenemos para ustedes. Si ustedes lo aceptan, ya la hicieron, y si no, entonces tenemos una esperanza en la cual nosotros tenemos que aferrarnos todos los días a esa promesa. Ahora nos han enseñado, hemos estado oyendo, hemos estado viendo, hermano, que necesitamos pedirlo hasta que. Y si usted ya fue bautizado, si usted ya habla en lenguas, hermano, sígale. ¿Por qué? Porque no es una vez nada más. Usted lo puede pedir, imagínese usted que lleguemos a la llenura del Espíritu Santo todo el tiempo. Me imagino que nos arrebatan, ¿verdad? No creo que nos dejen aquí en la tierra ya llenos del 100% del Espíritu Santo. Yo me imagino que nos arrebatan. Entonces estamos esperando ese tiempo, hermano. Bueno, pero me alargo bastante. Yo, mire, dice aquí. Entonces, de lo que yo no, ya le hablaron de ellos mis hermanos ya le hablaron de estos temas, ¿verdad? De las tablas, de la vara de Aarón. Y a mí me toca hablar del maná. Dice que aquí, también usted ahí en la diapositiva está viendo, y dice que el maná colocado en una urna representa, mire lo que representa el maná, representa al Hijo, la provisión de Dios al pueblo dispuesto a hacer la voluntad del Padre. ¿Quién? La provisión que Dios dio, esa provisión estaba dispuesto a hacer la voluntad del Padre. Así también nosotros. A mí me llama mucho la atención este versículo de Hebreos 5:7, donde dice, unas versiones, dice que Jesús, aunque era, bueno, en el tiempo del tiempo que vivió entre nosotros o entre los humanos, dice que Jesús en los días de su carne, dice, con ruegos, con lloro, clamó a aquel que podía librarlo de la muerte. Y fue oído, dice, a causa de su temor reverente. Fue librado, hermano. Entonces, fíjese que él estuvo dispuesto a hacer la voluntad del Padre. Así nosotros tenemos que estar dispuestos a hacer la voluntad de Él. Por eso le digo que a veces nosotros nos quedamos cortos en nuestro entendimiento, hermano, cuando pensamos que ser cristianos es congregarse, que reciba de repente un milagro, que vean la gloria de Dios y se acabó. No, hermano, dice, eso es mucho más. Amén. Yo que me quedo a veces corto porque eso es mucho más de lo que logra entender la mente que tenemos. Por eso necesitamos al Espíritu Santo, el cual por el Espíritu Santo habrá frutos, porque Dios va a venir o viene a su huerto y mira los frutos. Así digo yo, como en aquel tiempo visitaba a Adán, ¿verdad? En el huerto visitaba a Adán, así Dios viene a su huerto, hermano, y ese huerto ahora somos usted y yo, amén. Así que pendientes, enfocándonos de que tenemos que, tenemos que tener lo que Dios anda buscando, porque fíjese que a la nación de Israel se le fue quitado el reino. Dice, ¿por qué? Porque se le fue dado a una nación que le produjera los frutos, que le diera lo que a Dios anda buscando. Entonces, hermano, meditemos bien en estas cosas, ¿verdad? Meditemos bien en estas cosas. Entonces me tocó el maná que representa, dice, la provisión de Dios, la provisión del Padre para su pueblo. Amén. Y nosotros somos su pueblo, escogidos de parte de Dios. Así que miren, más o menos estas diapositivas nos muestran, y hay versículos que vamos a ver ahorita del maná, pero algo más que yo logré ver aquí, no solamente yo quiero que se enfoque en algo, maná, algo que Dios proveyó, sino que
Fíjese que el propósito, fíjese, ahí lo dice específicamente en los versículos que vamos a ver, que Dios al proveerles, o sea, tenía algo más, aparte de que nos estaba enseñando que la provisión de Dios y que todo estaba hablando a través de esta acción de parte de Dios hacia su pueblo. Fíjese que lo vamos a ver mejor en versículos para que yo no piense con mi mente, ¿verdad? Sino que usted lo pueda ver. Entonces, este versículo lo tengo completo. Ahorita lo vamos a ver, el Salmo 78, 24. Pero veamos aquí, dice, hizo llover sobre ellos maná para comer y les dio comida del cielo. Entonces, fíjese, me llamó la atención, yo no sé si lo tengo aquí, pero lo vamos a ver ahorita, de que bien tremendo es el humano. Por eso le digo yo, hermano, que tenemos que meditar, que no es solamente, hermano, ¿cómo le explico esto? Déjeme a ver si viene la palabra más después, ¿verdad? Porque nos quedamos cortos. Entonces, Salmos 78, 24 dice, hizo llover sobre ellos maná para comer y les dio comida del cielo. Dice el 25, pan de ángeles. Mire, las marqué, las maná y pan de ángeles comió el hombre. Dios Dios les mandó comida hasta saciarlos. Fíjese que me llama a mí la atención, me deja ver, me permite el Señor ver la misericordia, el amor tan grande de Dios, hermano, porque dice que esto lo hizo Dios y apenas dice que el pueblo tenía 1 mes y 15 días. Dice que era 1 mes y 15 días del segundo mes, al mes y los 15 días del segundo mes que habían salido, dice, de Egipto. Dice, ahí empezaron a murmurar, hermano. Digo yo, ¿cómo es uno como humano, hermano? Tan terribles son las cosas. Más adelante usted sigue viendo, ¿verdad? Que el día anterior estaban recibiendo arrepentidos delante de Dios y al próximo día ya se estaban quejando. Entonces digo yo, hermano, digo, wow, cómo es Dios tan paciente, tan misericordioso con nosotros. Y eso a veces nosotros deberíamos de aplicárnoslo, hermano, a nosotros para ser así con los que nos rodean, ¿verdad? Porque Dios dice que nosotros, o que de alguna forma, que Dios, no de alguna forma, la palabra lo dice, que Dios nos escogió para que fuéramos como su hijo, dice, amén, para que fuéramos como él. En otras palabras, hermano, la Biblia dice, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor, ¿verdad? Lo que le estoy tratando de decir, hermano, que esto que les proveyó Dios, 1 mes y 15 días tenían de haber visto todo lo que usted ya sabe que sucedió, plagas y más plagas, y luego el mar que se abrió y que pasaron en seco y que a los del faraón se los tragó el agua, o sea, todas esas maravillas, saliendo la danzadera, pero dice que tenían 1 mes y 15 días y ya se empezaron a quejar. Bien terrible, me vi yo, digo, bien terrible es la humanidad que tenemos. Por eso es la necesidad en este tiempo, hermano, lo que se nos está enseñando, de rogar por el Espíritu Santo, ¿verdad? Yo al que he podido en mi familia, en mis hermanos en México, en donde sea, yo les he logrado decir, por favor, pidan al Espíritu Santo, necesitamos al Espíritu Santo, porque de otra forma no vamos a poder, hermano. El humano es tan tremendo, o la humanidad sin Dios es tan tremenda, y la Biblia dice, ¿verdad? Que esta carne no puede agradar a Dios, dice. Entonces es tan tremendo eso, hermano. Sin embargo, vamos a avanzar un poquito. Fíjese que así, mire, leyendo en la Biblia, se da uno cuenta y dice que era como una nieve, era como nieve que caía lo que estaba cayendo, porque dice que cuando salía el sol se derretía eso, eran como hojuelas, dice, de, de de hojuelas, pues, dice, ¿verdad? Ahorita le voy a leer el versículo, pero lo que le estoy tratando de decir, miren, más o menos así se veía el campamento, ¿verdad? De los israelitas, más o menos, digo, porque pues me imagino, ¿verdad? No sé exactamente. Y así caía, fíjese, el maná, así se veía más o menos como nieve, dice una versiones, que eran como escarchas de nieve, dice, y cuando salía el sol se derretían, y ya estuvo, se acababa. Entonces, pero Dios, dice el versículo que leímos, ¿verdad? Les dio hasta saciarse, hermano. Pero algo bien interesante que menciona la Biblia aquí, y lo vamos a leer, amén.
Entonces usted ya vio cómo era el maná, pues hay muchas interpretaciones, ¿verdad? Dice que era como una semilla de cilantro, dice, y dice la Biblia que lo llevaban y lo molían, dice, en sus metates, digo yo, en sus lugares donde ellos los molían, y ya los guardaban y todo lo que hacían, comían y todo eso, con esto, con lo otro, con... Usted ha oído, me imagino, temas del maná, ¿verdad? Y se dice pues que, ahí lo dice la Biblia también, no sé si me estoy adelantando, me imagino que sí, que dice que ellos dijeron, ¿qué es esto? ¿Verdad? Cuando el Señor les proveyó esto, ¿qué es esto? Dicen, ¿verdad? Y entonces pues dicen que era como semilla de cilantro, sabía como miel con hojuelas, bien rico, dicen, ¿verdad? Sin embargo, pues al humano es tan terrible, hermano, que le enfadan las cosas, no logra entender, fíjese, el humano no logra entender el propósito de Dios. Entonces, avancemos, hermano, para eso y necesitamos al Espíritu Santo. Amén. Entonces, yo quiero leerle un poquito más, dice. Dice Éxodo 16:2. Fíjese por esto, ¿verdad? Mire cómo dice aquí. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y encontraron en el desierto. Y yo me pongo a pensar y digo, ellos, aunque ellos eran los líderes, digo yo, no lograron ver ellos o no quisieron ver que era Dios el que estaba haciendo las cosas a través de ellos. ¿Por qué? Porque Moisés les dice ahí, pues ¿quién es Aarón? ¿Quién soy yo? ¿Por qué contra nosotros? Y el que está haciendo las cosas es Dios, ¿verdad? Pero ellos como que no lograban ver eso, o no sé si lo miraban, pero eso, hermanos, si lo aplicamos nosotros, nos ponemos a ver, ¿verdad? Y podemos caer en ese error o en esa equivocación de empezar a criticar a los siervos o de empezar a ver, no, pues es que esto, no, pues es que aquello, sabiendo que Dios, bueno, confesamos a veces, no, yo sirvo a Dios, no, yo busco a Dios. Sin embargo, hermano, cuando algún roce o algo sucede entre nosotros como humanos, uno ya dice, ya no voy a la iglesia, ya, no es que ahí son así. Bueno, entonces digo yo, entonces Jesucristo mismo dijo que teníamos que poner la mirada en Él. O sea que todo lo demás, los demás siervos fieles, como Dios los tenga catalogados, solamente son instrumentos, ¿verdad? Y Dios es el que hace todas las cosas. Entonces, como que el humano, aquí la congregación de los hijos de Israel, digo yo, como que no lograban ver que era Dios, porque ahora Dios dice, no se están quejando contra ellos, se están quejando contra mí. Entonces, yo le voy a proveer, ¿verdad? Pero sin embargo, ellos veían Entonces, eso es un poquito, digo yo, no sé si uno se hace que no entiende porque lo hemos confesado, hermano, yo sirvo a Dios, yo busco a Dios y yo le soy fiel a Dios, pero cuando sucede un roce, le dije, entre nosotros los humanos, como que menguamos de buscar a Dios, menguamos como que si Dios nos hubiera hecho algo malo, hermano. Entonces yo digo ahí, ¿verdad? Que tenemos un poquito desviada la mirada. Y eso es lo que yo estaba viendo en este tema, fíjese bien. Por eso le decía que no era tan sí el maná, sino que Dios quiere que nos enfoquemos en lo que Dios está queriendo hacer en Dios mismo. Vamos a leer un poquito para no confundirlo, amén. Entonces, dice, y los hijos, en el 16:3, y los hijos de Israel les decían, pero esta palabra nos han enseñado que ojalá, que no es muy bien dicha, pero aquí dice así, ¿verdad? Ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne. Fíjese cómo están ellos prefiriendo por no entender, por un capricho, qué sé yo, estaban prefiriendo la esclavitud que tenían ellos y dicen ahí, hubiéramos preferido, ¿verdad? Hubiera sido mejor, ¿verdad? Que allá, mejor el Señor nos matara allá, a traernos aquí, digo yo, ¿cómo es uno de humano? Porque, hermanos, si Dios nos permite ver esto, es porque nos los tenemos que aplicar a nosotros, ¿verdad? Como, pues Israel, la congregación de Israel, humanos como nosotros, la humanidad, la carne, la humanidad, carne y sangre, o sea, ese tipo de humanidad me estoy refiriendo. Entonces digo, ellos y nosotros somos así, hermanos, somos así. Entonces, fíjese, cuando Dios les provee este maná, ¿por qué le digo esto? Porque Dios nos provee lo que nosotros necesitamos, sin embargo, Él nos los está proveyendo no solamente para llenar el estómago, por ejemplo, aquí hablando del maná, no solamente para suplir una necesidad
física, sino que hay un fondo espiritual. Por ejemplo, lo voy a leer para que no me adelante. Por ejemplo, aquí el Señor dice que lo que quería era ver si ellos estaban en sus mandamientos o no. Amén. Yo se lo voy a leer mejor. Dice 16:3, y los hijos de Israel les decían, hubiera sido mejor que hubiéramos muertos a mano del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Mire qué tremendo, ahí se nos han enseñado, nos han hablado que el populacho que venía, algunos que no eran. Sin embargo, hermano, yo le vuelvo a decir, la humanidad es terrible, o la humanidad que tenemos es terrible. Por eso dice la Biblia que ni de la que duerme contigo, ahí está refiriendo, ¿verdad?, a la carne, a la humanidad, ni confíes ni en la que duerme contigo, dice, porque hermano nos puede jugar trucos de repente y como le vuelvo a decir, nos puede hacer desviar la mirada a la tierra, al humano, y en vez de decirle, Padre, mira, Señor, ¿verdad? No, pero piense usted, yo no quiero hablar, ¿verdad? Solamente pienso. Dice, entonces dice, lo habéis traído para matarnos. Mire un poquito más. Dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, el Señor dijo a Moisés, he aquí, haré llover pan del cielo para vosotros, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día para poneros a prueba si andan o no en mi ley. Aparte de que se habían murmurado, quejado y todo, dice Dios, ok, yo les voy a dar esto, pero este es el propósito, no solamente alimentarlos, ¿no? Y así, le repito, que Dios permite, nos suple ciertas necesidades con algo más que solamente suplir lo externo. Por ejemplo, la sanidad, por ejemplo, una enfermedad, ¿verdad? Trae un propósito de parte de Dios, no me malentienda, no estoy tratando de decir que, lo que estoy tratando de decir, hermano, que cuando Dios permite, provee o nos da algo, hermano, hay algo más que solamente la necesidad que se puede ver, o la necesidad externa, o la necesidad temporal, aunque trae la necesidad temporal, como por ejemplo, ¿verdad? Dios nos provee lo económico, Dios entre más ganas usted le echa, Dios le da más de lo económico, eso es verdad. Sin embargo, hermano, Dios no solamente nos está proveyendo eso, sino que la Biblia dice, hermano, que cuando Dios hace eso con nosotros es para que bendigamos a otros, pero eso no lo vemos. Eso no lo vemos, hermano. Aquí, por ejemplo, digo yo, perdónenme, ¿verdad? Los israelitas aquí, lo único que vieron es que llenaron la panza y no se dieron cuenta que Dios los estaba poniendo a prueba a ver si eran obedientes o no. Y por eso les dijo, van a recoger así, así, así. O sea, les dio específicamente las órdenes. Dios le dijo a Moisés, diles un gomer por cada uno. Y eso dice que es como 3.7 litros, ¿verdad? Y usted lo traduce a otras medidas, pero eso es lo que es un gomer, dice, ¿verdad? O un gomer, como se pronuncie. Entonces, dice para cada uno, dice, ¿verdad? Y entonces, no sé si vamos a alcanzar a leer los versículos, pero ahí dice que ahí se dieron cuenta, hermano. No se dieron cuenta, perdón, me imagino que no se dieron cuenta. Pero ahí mismo dice que dijo Dios, el sábado no salen, van a ser 6 días y el sábado no. Y unos salieron, fíjense. Ahora les dijo a unos, no recojan diario, solamente diario, no guarden para mañana y a algunos se les agusan, ¿no? Entonces digo yo, Padre, por favor, ayúdanos, danos de tu Espíritu Santo, porque en nosotros está una humanidad tan terrible, hermano, que si no nos dejamos, o si no dejamos que el Espíritu Santo se enseñoree de esa humanidad en nosotros, pues vamos a seguir batallando, vamos a estar batallando, como le he venido poniendo otros ejemplos. O sea, Dios nos da el dinero, nos provee el dinero para bendecir, dice, pero a veces queremos más y lo estamos amontonando más y más. Y ahí está el ejemplo bien claro en la palabra del Señor, donde le dice aquel personaje, ¿verdad? Le dice que aquel personaje dice que se dijo, ahí tienes, alma mía,
mía, se habló a sí mismo, no lo hizo como David. Fíjese que David le dijo, alma mía, no te olvides de ninguno de los beneficios, ¿verdad? Él ha sido fiel, él no te ha abandonado. Eso le dijo David a su alma, pero ese otro personaje le dijo, alma mía, ya tienes, mira, graneros más grandes, muchos bienes, ahora sí disfruta, ¿verdad? Necio, dice la Biblia a ese personaje. Pero pues eso no creo que lo veamos ahorita, hermano. Así que, mire, entonces este era el propósito de Dios. Les proveyó, pero había algo más. ¿Cuál era el propósito? Probarlos, hermano. A pesar de que le murmuraron, se quejaron, ¿verdad? Y dijeron, ¿para qué mejor allá nos hubiera matado el Señor? Y hijo, les digo yo, Señor, ayúdame, por favor, ayúdame, porque yo también soy humano así terrible, ¿verdad? Uno se descubre muchas veces. Entonces, mire, Juan dice, esto es lo que yo le decía, que el maná, porque eso lo vamos a ver más adelante, hermano, espero no lo esté confundiendo, ¿verdad? Mire, mire, de lo que estamos hablando, dice, dice Juan 6:62, pues que si vierais al Hijo del Hombre ascender donde antes estaba, y usted se recuerda de de lo que representaba el maná, ¿usted se recuerda qué representaba el maná? Se lo voy a leer para que vea qué representaba el maná. Mire, esto representaba el maná, por lo tanto, en ese versículo me dice, el maná colocado en una urna representa al Hijo, la provisión de Dios para el pueblo. Amén. Entonces nos quedamos en ¿dónde? Aquí, ¿verdad? Aquí nos quedamos, mire. Pues que si vierais o si vierais al Hijo del Hombre ascender donde estaba antes, entonces como eso representaba, les estaba dando a Cristo, eso representaba. Y les estaba dando a Cristo para ver si le obedecían. Mire, yo me puse a pensar y digo, hermano, ahorita no es maná. Ahorita el Padre nos envió a Jesús. A ver qué vamos a hacer con su Hijo. A ver si solamente lo vamos a querer como un amuleto para que nos supla todas las necesidades o acariciarlo tantito y quiero esto. ¿Qué vamos a hacer? Porque en aquellos, fíjense, aquellos solo pues, su estómago, maná y carne y comer y ya estuvo. No vieron ellos, pero dice aquí no está dando al Hijo. Entonces dice que lo está probando. El Padre ya nos envió al Hijo. Ahora, ¿qué vamos a hacer con el Hijo? No vamos a, ¿qué vamos a hacer, hermano? ¿Qué va a hacer usted con el Hijo de Dios? Porque eso representaba allá, ¿verdad? Y si eso representaba allá, ya lo vimos. Por la fe, claro, por la fe, porque hemos creído en Él. Entonces, en otras palabras, ¿qué hacemos con Él? Lo tenemos solamente ¿cómo lo tiene usted en su casa? ¿Cómo lo tengo yo en mi corazón? ¿Como un amuleto? ¿Como alguien que le puedo pedir? ¿Como una máquina automática que solo le pucho un botón y ya me da lo que quiero? ¿Cómo lo tengo, hermano? Mire, fíjese, eso es bien tremendo porque a veces nosotros, yo platicando en una ocasión con alguien le dije, ¿verdad? Dice que como me platicaba esta persona y me dijo, dice, pues es que ellos, ciertos personajes de una doctrina que no es de nosotros, no tenemos esa doctrina, pues, o no estamos de acuerdo, pues, con esa doctrina, porque no es doctrina sana, creo yo, ¿verdad? Entonces me dijo, ellos lo ponen en un cuadro, lo enmarcan en un cuadro. Y le digo, y a veces le dije, y a veces nosotros los cristianos, el cuadro que tenemos es un poquito más grande. También lo enmarcamos a Dios así. Y me acordé ahorita porque digo yo, ¿verdad? Allá les dio el maná, representa al Hijo. Aquí ya nos dio al Hijo. ¿Qué hacemos con el Hijo? Trae no solamente, como le dije, y mire, y estaba viendo las revistas de Rema, ¿cómo se llaman estas revistas? Las revistas del apóstol, las revistas que están sacando, y wow, la primera venida del Señor, hermano, shis, usted se pone a leer ahí, hermano, y usted se da cuenta que dice uno, wow, no solamente vino a salvarme, hermano, bien tremendo todo lo que Dios tiene. Ahora digo yo, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo? Y en este tiempo, allá les dio el maná, representa al Hijo. Aquí, ¿qué estamos haciendo ya con el Hijo, verdad? O no da más, como le dije, aquellos, perdón por hablar así, ¿verdad? Pero aquellos les suplió su necesidad temporal. Eso es todo. Ahora aquí el Señor Jesús, el que representaba allá el maná, o que ahora representa al Hijo aquí, solamente lo tenemos para lo temporal.
solamente para el placer temporal, solamente para la sanidad temporal, solamente para la provisión temporal, solamente, ¿para qué lo tenemos, hermano? Porque a mí me hizo pensar todas estas cosas. Digo, Padre, perdóname, por favor, ten piedad de nosotros. Abre nuestro entendimiento, Señor, derrama tu espíritu, por favor. No podemos seguir viviendo de esa manera, hermano. Yo no sé, por eso le hago el reto y la pregunta, ¿verdad? ¿Usted cómo tiene a Jesús? ¿Cómo lo hemos recibido nosotros? ¿Cómo lo tenemos? ¿Para qué lo tenemos limitado, como le dije, en un círculo más grandecito que otros? ¿O cómo lo tenemos? Bien terrible todo esto, hermano. Amén. Entonces, mire, vamos a continuar un poquito porque esto es así, bien terrible, bien tremendo. Y yo digo, hermano, ¿verdad? Que como dice también la palabra del Señor, al que mucho se le da, mucho se le demanda. Amén. Aquellos se les dio y se les va a demandar. Pero hermano, a nosotros nos han dado al Hijo, nos los han dado la verdadera, la realidad, porque Él lo dice así en otra palabra. El verdadero pan, dice, no se los dio Moisés, se los dio Dios. En otras palabras, ¿verdad? Dice Jesús, yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. Entonces digo, si a nosotros ya nos dio no solamente por decirlo así, perdón el burdo ejemplo, pero no solamente la foto blanco y negro, hermano, y sin vida, sino que la foto a color y viva. Eso es bien grande, Padre, perdónanos, ¿verdad? Porque necesitamos, hermano, necesitamos nosotros empezar a ver, dice Apocalipsis, compra colirio, le dice a aquella iglesia, ¿verdad? Compra colirio para que puedas ver, dice, para que puedas ver cómo son las cosas, hermano, porque estamos en un tiempo final, estamos en el final del final, ¿verdad? Estamos en un tiempo bien terrible, hermano, bien tremendo, pero pues le vuelvo a decir, enfoquémonos porque la humanidad que tenemos es peligrosa. Muy peligrosa, hermano. Así que por favor yo le invito y le ruego en el nombre de Jesús que busquemos al Señor, que busquemos, ¿verdad? Que busquemos, yo le soy honesto y también como ustedes hemos hecho, dijo alguien de la misma pasta, ¿verdad? Entonces, hermanos, nos suceden cosas y no somos las palomitas medias blanquitas, ¿verdad? No, hermanos, somos terribles nosotros. Que Dios tenga piedad y yo creo que la ha tenido. Y si ha tenido misericordia de nosotros, tiene un propósito. Él quiere algo más, tiene misericordia y por algo tiene misericordia. ¿Por qué, hermano? Porque cuando Él cierre la puerta, hermano, ya no hay vuelta de hoja. Extraño, raro, peligroso, feo, horrible, pero va a decir, no los conozco, no sé quiénes son. Imagínese usted esas palabras que salgan del Señor para nosotros. Habiendo el Señor dado todo, habiendo extendido todo, habiendo hecholo todo. Pues hermano, digo yo, ¿verdad? Qué terrible. Pero bueno, Juan 6:63 dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Perdón, mire aquí hay más aquí en esta parte de este versículo. A veces nosotros, le vuelvo a decir, y espero en Dios que vayamos menguando en eso, porque la palabra de Dios es bien amplia, ¿verdad? Y unos dicen, y en esta revista están muchos temas, bastantes temas, porque pareciera que unos versículos se contradicen, pero no, la suma de tu palabra es la verdad. Entonces la Biblia sola se interpreta, ¿verdad? Entonces, pero aquí dice, las palabras que yo le hablo no es solamente un conocimiento, hermano. No es la palabra del Señor, aquí como lo está diciendo el Señor Jesucristo en Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado, Espíritu. Entonces, en otras palabras, el Espíritu son espíritu y son vida. En otras palabras, hermano, no es solamente, le vuelvo a repetir y perdón esta repetidera, pero no es algo temporal solamente, suple lo temporal, pero hay algo más en el fondo, el cual Dios quiere que miremos.
¿verdad? Porque dice, el Espíritu es el que da vida, porque ahí se escandalizaron estos personajes, ¿verdad? Porque el Señor les habla dicho, el que no come mi carne, el que lo bebe mi sangre y todo eso. Entonces, todas estas cosas. Sin embargo, hermano, por eso yo le digo y veo la necesidad en mí mismo, hermano, de rogar por el Espíritu Santo, de suplicar por el Espíritu Santo, hermano, porque de otra manera, hermano, nosotros nos vamos a quedar con la letra solamente. Sí, conocemos, sí, en tal lado, en Deuteronomio tal 8 dice tal cosa, que el hombre no vive solo de pan, sino que de toda, vamos a tener el conocimiento, pero dice la Biblia que en otras palabras, letra es letra, exacto. Sin embargo, no es solamente, hay algo más ahí. Y para poder entender eso va a ser solo por el Espíritu, hermano. Entonces, por eso la necesidad del Espíritu. Amén, amén. Vamos a seguir un poquito más. Entonces, que no se le olvide, que no se le olvide a usted y pídale a Dios que no se me olvide a mí, que allá les dio maná, representa al Hijo. ¿Qué hicieron con el maná? Les enfadó, hermano, a fin de tiempo. Se cansaron de maná. Ahora nosotros que ya nos los dieron al verdadero pan, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo tenemos? Ay, ay, ay. Mejor me salgo de ahí. Mire, vamos un poquito más a ver esto. Mediten eso, mediten eso. ¿Cómo tenemos a Jesús? ¿Cómo lo percibimos a Jesús? ¿Cómo lo entendemos a Jesús? ¿De qué forma lo dejamos entre nosotros? ¿De qué forma, hermano? Amén. Y eso abarca mucho. Piense usted, medite usted, pero vamos aquí. Éxodo 16, 16 dice, esto es lo que el Señor ha mandado. Ahí le está diciendo Moisés al pueblo de Israel, a los israelitas. Cada uno recoja de él lo que vaya a comer y tomaréis un gomer o un gomer por cabeza, por cada uno, conforme al número de personas de cada uno que cada uno de vosotros tiene en su tienda. Por ejemplo, yo tengo 5 en mi casa, somos 5 en mi casa, yo tendría que haber levantado 5 gomers de maná. Amén. Y así lo hicieron los hijos de Israel, y unos recogieron mucho y otros poco. Cuando lo midieron con el gomer, o el gomer, perdóneme, que él había, al que habían recogido mucho, no le sobró, ni le faltó al que había recogido poco. Por eso dice Dios, conforme a cada uno, a lo que se va a comer, a lo que necesite cada uno. Y le vuelvo a repetir, ¿verdad? El humano no se conforma solamente con lo que necesita, quiere más. ¿Sabe qué dice uno a veces? Es que hay que pensar en el mañana, porque no es sabio pensar solamente en esto. Y porque qué tal si mañana, ¿verdad? ¿Qué tal si mañana, ¿verdad? Así decimos todos, perdónenme si hay alguno que no, ¿verdad? Pero, ¿y qué tal si mañana? ¿Y qué tal si mañana suceden emergencias? Sí, pero pues lo que necesitamos, como ahí le dijo Dios. Le dijo Dios, lo que cada uno necesite para cada día. Y ahí lo estaba probando Dios, ¿verdad? Y si nos prueba Dios en esta ocasión, perdónanos, Señor, porque te fallamos. Él dice, Señor, Señor Padre nuestro, danos el pan de cada día. No, no, yo quiero el de toda la semana, Señor, porque qué tal si a la otra semana pasa esto. No, hermano, Dios ya lo sabe. Dios ya lo sabe. Amén. Y así lo hicieron los hijos de Israel. Perdónenme, no se vayan a enojar conmigo, ¿ok? Dice, unos recogieron poco y otros poco y mucho y no les hizo falta nada. Amén. Así que dice que cada uno había recogido lo que iba a comer, lo que necesitaba, lo que necesitaba. Y yo platicando con un hermano, perdónenme, yo platicando con un hermano, le digo, wow, es que nosotros tenemos que aprender a comer, le digo, porque uno a veces siente que no se ha llenado, pero no se ha llenado porque no se ha inflado, amén. Y cuando uno ya se infló, dice, estoy lleno. Mentira, mentira, uno se está acostumbrando. Pero si llenarse no es necesario de estar inflado, o sea, pum, la panza ya salió, ya me llené. No, no es cierto, se sobrepasó, ¿verdad? Y al rato vienen los problemas, al rato vienen las consecuencias porque no hemos aprendido a comer lo que necesitamos. Lo que necesitamos, dijo Gigi Ávila una ocasión, dice que nosotros, bueno, a él se lo oí yo, pues, que dijo él, dice que nosotros nosotros comemos para vivir, no vivimos para comer. Y generalmente así pasa, ¿verdad? Uno vive para estar come y come y come, y cuando ya tiene problemas corriendo al doctor y, ay, Señor, ayúdame, ¿verdad? Pero el Señor siempre nos enseña, pero uno pues tremendo que no quiere aprender. Mejor me adelanto, dice aquí Éxodo 16, 19, y Moisés le dijo que nadie deje nada
para la mañana siguiente. Mire pues, que nadie deje nada para la semana siguiente. Mas no obedecieron a Moisés. Y algunos dejaron parte del maná para la mañana siguiente, pero crió gusanos y se pudrió y Moisés se enojó con ellos. Fíjese qué tremendo. Perdóneme si voy a ofender a alguien, no lo quiero ofender. Me imagino que no sé, espero que no, no sé. Pero así somos nosotros, hermano, en muchas situaciones, en muchas cosas de la vida diaria que vivimos. No obedecemos a Dios. No obedecemos a Dios. No nos conformamos, pensamos, el Señor Jesucristo lo dijo, no os preocupéis por el día de mañana, así lo dijo el Señor Jesús. Sin embargo, nosotros nos preocupamos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Desobediencia. Y por eso le digo que estos temas, hermano, aunque son el Antiguo Testamento, pero tiene que ver con nosotros ahora, hermano. O sea que nos están haciendo ver la vida que vivimos hoy. Ellos vivieron una vida ya y nosotros estamos viendo igualito, hermano. Perdóneme si no, hay excepciones, claro, ¿verdad? Pero o la mayoría al menos, pues, porque por ejemplo aquí le dijo Moisés, no dejen nada, lo que se comen hoy, eso. Pero no, hermano, aquí se vio que dice que unos no obedecieron y algunos dejaron para la mañana. Es que, ¿qué tal si mañana no hay, verdad? Yo no sé cómo pensaron estos israelitas ahí. Y crió gusanos y se pudrió. Entonces ahí lo que contaba, lo que estaba, lo más importante de todo esto, aunque era importante el suplir todas las necesidades, sino que lo más importante era que aprendieran a confiar en Dios, que aprendiéramos a confiar en Dios cuando Dios nos da órdenes, lo que Dios quiere es que aprendamos, porque Dios nos quiere dar bienes. Dios nos quiere hacer disfrutar, pero tenemos que aprender. En una ocasión yo lo vi así, ¿verdad? Nomás para tratar de explicar esto. Dijo, la ley tiene sus beneficios, y eso lo dice la Biblia, ¿verdad? La ley, entonces yo una vez le entendí así esta palabra, no lo he desarrollado este tema, pero los beneficios de la ley. Lo entendí así. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de la ley? Que la ley te mantiene sujeto, pocas palabras, hasta que aprendas. Ya cuando aprendiste, eres libre. Pero mientras no, entonces, ¿qué te da el beneficio de la ley? Que aprendas a caminar recto, a caminar obediente. Ese es el beneficio que te trae la ley. Te enseñó a obedecer, aunque no te parecía quizá la disciplina, la ley, el mandamiento. Pero eso es lo que Dios quiere. Por eso le mandó la ley, lo sujetó para que después si hubieran aprendido eso, entonces libremente, porque acuérdense que hay la ley de la libertad, ¿verdad? Puedes hacer, pero no todo conviene, puedes allá, pero no todo es provechoso. Entonces Dios nos quiere dar libertad. Entonces ellos lo que no entendieron es ellos que lo que Dios quería que obedecieran, y eso se lo dice más adelante, ¿verdad? Lo que yo quiero es que me entiendan que quiero hacerles bien. Imagínense, hermano. Eso es la palabra del Señor. Lo que quiero es hacerles bien. Eso es lo que Dios quiere. Pero tan sabios que somos nosotros, aquí viendo a estos personajes, guardaron para mañana porque son prudentes, digo, ¿verdad? Sarcásticamente, ¿verdad? Porque a veces así somos nosotros, ¿verdad? Es que, ¿qué tal si mañana, hermano? Es que por favor no diga esas palabras, pues sí, uno tiene que pensar, claro que hay que pensar en el mañana, pienso yo, pero como Dios dice, de la forma que Dios dice. No de la forma que nosotros pensamos que tenemos que pensar para el mañana. Por ejemplo, Dios dice, ah, todas tus cargas tráelas delante del Señor. Que todas tus peticiones sean conocidas delante de Dios con acción de gracias. Pónselas al Señor y en el nombre de Jesús. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? No ponemos nosotros eso delante del Señor. Si lo ponemos, oh Padre, sí, Señor, ten misericordia, tú, se acabó el asunto, ¿verdad? Entonces, no es así, no es así. Sí hay que preocuparnos, pero como Dios dice. Y dice, no os preocupéis por el día de mañana. ¿Qué hacemos nosotros? Nos preocupamos a nuestra manera. Mejor hagámoslo como Dios dice, ¿verdad? No es que no hay que preocuparse necesariamente, sino que no de la forma que nosotros pensamos. Amén. Perdón porque me estaba quedando sin voz. Entonces dice, crió gusanos y Moisés se enojó con ellos. Ok, vamos a acabar en esto porque falta mucho más. Éxodo 16:26 dice, 6 días lo recogeréis, pero el séptimo día
día de reposo no habrá nada. Ay, Dios mío. Usted lea esto y se va a dar cuenta por qué me reí. Y sucedió que el séptimo día algunos del pueblo salieron a recoger, pero no encontraron nada. Dice, ¿cómo es uno, hermano? Yo veo ahí mi humanidad, hermano. No sé si usted mira la suya, pero esto es tremendo, hermano. Tremendo esto, pues. Éxodo 16, 28. Entonces el Señor dijo a Moisés, ¿hasta cuándo os negaréis a guardar mis mandamientos y mis leyes? Ahí sí ya se preguntó el Señor. No digo que cansado, porque el Señor no se enfada, pienso yo, ¿verdad? No lo sé. Pero dice, ¿hasta cuándo? Porque, perdón, ya terminé. Dice, 6 días lo recogeréis, pero el séptimo día de reposo no habrá nada. Y sucedió que en el séptimo día algunos del pueblo salieron a correr, pero no encontraron nada. Aquel dicho, no guarden, y guardaron y hicieron gusanos. Aquí cuando le dice, recogen doble, no se hizo gusano el siguiente día, pero eso lo vamos a ver en otra ocasión, amén. Así que entonces el Señor dijo a Moisés, y con esto me quedo. Entonces el Señor dijo a Moisés, ¿hasta cuándo os negaréis a guardar mis mandamientos y mis leyes? Entonces yo le hago a usted y me hago a mí esta misma pregunta, ¿verdad? Porque hemos venido viendo, hermano, que en muchas cosas con ellos nos parecemos. En muchas desobediencias chiquitas nos parecemos a ellos. Entonces, por eso termino con esta pregunta. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, hermano? Por eso le digo, ¿quién es Jesús? ¿Cómo lo tenemos nosotros? Porque ¿hasta cuándo, verdad? Mi pastor predicaba la otra vez y decía, ¿hasta cuándo buscarán la mentira? ¿Hasta cuándo estarán ahí, hijos míos? Dice el Señor, ¿verdad? ¿Hasta cuándo vamos a salir de esa necedad, hermano? Y yo creo que por eso la necesidad del Espíritu Santo a gritos, a gritos, a gritos, a gritos. Hoy no me lo dieron, mañana me lo dan. Hoy no me lo dieron, mañana me lo dan, mañana me lo dan, mañana me lo dan. Y como han estado enseñando, ¿verdad? De que, por ejemplo, si hoy no lo recibe, pídelo mañana. No pienses que, porque la Biblia dice que a todos cuanto el Señor, y Él pone ejemplos en la Biblia, hermano, de que nos quiere dar el Espíritu Santo. ¿Por qué le digo esto? Porque si no, hermano, ¿hasta cuándo vamos a parar de ser así como somos? ¿Hasta cuándo? Ya tenemos el maná, representación del maná, ya lo tenemos en vivo, en vida, ya lo tenemos real, ¿verdad? Que es más de lo que aquello parecía, ¿verdad? Solamente es muchísimo más. Entonces, ¿qué estamos haciendo con eso? Amén. Yo le dejo con esta meditación y que usted en su casa medite y se pregunte y le preguntemos y roguemos y no me haga caso a mí, lea su Biblia, leamos la Biblia, hágale caso al Señor. Hagámosle caso a Él, al Espíritu Santo. ¿Qué le está diciendo el Espíritu Santo ahorita, verdad? ¿Qué le está diciendo a usted el Espíritu Santo, verdad? Si a usted el Espíritu Santo le dice, mi hijo, estás al 100, perfecto, tú vas bien, permanece así. Por gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. En Apocalipsis a las iglesias le dice, solo retén lo que tienes, no pierdas lo que tienes. Perdón, ya, parece que debo dejar de hablar, me acabó. El 20, digo. Amén. Entonces, hermano, que Dios le bendiga en esta noche. Amén. Quedémonos en esta meditación. ¿Hasta cuándo os negaréis a guardar mis mandamientos y mis leyes? ¿Hasta cuándo haremos lo que el Señor quiere? Dios no nos pide grandes cosas. Dejo de hablar. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, en esta noche, Padre, yo te doy gracias. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Por esta palabra, Señor, que verdaderamente es espíritu y es vida. Gracias, Padre, te doy en esta noche, porque nos concedes este privilegio, nos concedes esta oportunidad. Y a mis hermanos que de alguna forma están pendientes, Padre, gracias. Permítenos, si ellos no, alguno de mis hermanos no haya visto este tema, Padre, permítenle, Señor, que lo pueda ver, no porque lo hablé, sino que porque esa es tu palabra, Señor, que está escrita y que sabemos, Padre, como tú dices tu palabra, que velas por tu palabra para que se cumple. Yo te suplico en el nombre de Jesús que por tu Espíritu Santo, Señor, guíes nuestros deseos, nuestros anhelos, Padre, nuestras prioridades, que las guíes hacia ti, Padre. Por favor, te pido en el nombre de Jesús, atráenos en pos de ti y correremos. Atráeme en pos de ti, correremos, Padre.
En el nombre de Jesús te lo pido, Señor, en esta noche. Y te doy gracias por todo, por todo. Gracias por mis hermanos, gracias por nuestros pastores. Padre, bendice a nuestro pastor allá donde él se encuentra. Dale la fuerza que él necesita. Como te dije al principio, envíale la palabra que es espíritu y vida, Señor, y que su cuerpo sea restaurado al 100%. En el nombre de Jesús te lo pido, para la gloria, para la honra, para la alabanza de tu santo nombre, Padre. Y si hay alguno que en esta hora necesite sanidad para su cuerpo, Padre, en el nombre de Jesús, para la baby de mi hermana, de mi hermano Juan, Señor, de mi hermana Carla, Padre, en el nombre de Jesús, pon tu mano en ese corazón, Señor, y restaura, renueva, Padre, a células nuevas en ese corazón, en el nombre de Jesús, Padre. También te ruego, Señor, por Tiago, Padre, en el nombre de Jesús. Y si hay alguno de mis hermanos de los cuales no conocemos que necesite sanidad, Padre, por tu gracia y tu misericordia, sabemos que al enviarle sanidad, le envías otro mensaje más grande a través de ello, Padre. Así lo creemos, así lo recibimos en el nombre de Jesús, Padre. Que tu pueblo, Señor, la ofrenda que ha preparado, tú la recibas, Señor. Recibe sus ofrendas, recibe sus diezmos, Padre, para que en esta casa, Señor, no haga falta nada, Padre. Sean, como dice tu palabra, suplidas todas las necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Te lo pedimos y te damos gracias, Padre, creyendo que así lo haces siempre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén